700 años antes de que el Imperio Romano siquiera inventara la crucifixión. Isaías describió el brutal asesinato del Hijo de Dios, su nacimiento milagroso y su resurrección con un detalle exacto, que la Biblia había sido manipulada. Por más de 1500 años, los críticos de la fe cristiana usaron un argumento que parecía indestructible. El libro de Isaías no es una profecía, decían. Fue escrito, o al menos alterado, siglos después de la muerte de Jesús, por sus propios discípulos, para hacer que su líder pareciera el Mesías. Ansí, Isaías fue un fraude. Todo el Nuevo Testamento colapsa. Jesús mismo citó a Isaías, más que a ningún otro profeta. Sin la credibilidad de Isaías, no hay redentor. Pero entonces, en el año 1947, ocurrió el accidente arqueológico más devastador para el escepticismo moderno. Un joven pastor beduino que buscaba una cabra perdida en las áridas cuevas de cerca del Mar Muerto arrojó una piedra dentro de una cueva. No escuchó el balido de su cabra, sino el sonido de cerámica rompiéndose. Y protegido por la extrema sequedad del desierto durante 2 milenios, el mundo descubrió el gran rollo de Isaías. Un manuscrito intacto de 7 metros de largo, el escándalo, las pruebas de carbono 14 y el análisis paleográfico confirmaron, sin dejar lugar a dudas, que este documento fue copiado entre el año 356 y el 100 a.C., es decir, este documento físico que contiene cada palabra sobre el nacimiento virginal y la crucifixión por nuestros pecados, ya estaba escrito, sellado y enterrado siglos antes de que Jesús siquiera naciera en Belén. La profecía era real, no fue un invento de la iglesia primitiva, fue ingeniería divina. Pero para entender el código oculto que Isaías nos dejó sobre Jesús, no podemos empezar en el Nuevo Testamento. Tenemos que viajar al siglo VIII a.C., al momento exacto, donde la primera pieza del rompecabezas fue revelada bajo un contexto de terror absoluto. Corre el año 734 a.C. Olvida la imagen de Isaías como un anciano pacífico, dando sermones en un prado. Isaías era un hombre de la alta sociedad de Jerusalén, operando en medio de la peor crisis geopolítica de la historia de Israel. El rey de Judá en ese momento era Acaz, y Acaz estaba paralizado por el pánico. El imperio asirio, que podríamos considerar como la maquinaria militar más sanguinaria y cruel del mundo antiguo, famosos por desollar vivos a sus enemigos y empalar a sus reyes, se estaba expandiendo. Para intentar frenar a los asirios, el reino del norte, Israel, y el reino de Aram, Siria, formaron una coalición militar. Le exigieron al rey Acaz que se uniera a ellos. Cuando Acaz se negó, estos dos ejércitos marcharon hacia Jerusalén para asesinarlo y poner a un rey títere en su lugar. El texto bíblico en Isaías 7:2 dice que cuando Acaz recibió la noticia, se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque por el viento. Acaz estaba tan desesperado, su fe estaba tan muerta, que cometió la máxima atrocidad, recurrió a la magia negra y al sacrificio humano. El libro de Reyes 16:3 nos revela el oscuro secreto de este rey en su paranoia. Acaz quemó vivos a sus propios hijos en el fuego como ofrenda al dios pagano Moloch, buscando protección militar. Es en este preciso momento de oscuridad espiritual, depravación, y con 3 ejércitos a punto de aniquilar el linaje de David, que Dios envía al profeta Isaías a interceptar al rey Acaz. Isaías encuentra a Acaz inspeccionando el suministro de agua de la ciudad, preparándose para un asedio. Isaías le da un mensaje directo de Dios a: no temas, esa coalición no triunfará. Mantén la calma. Pero Dios sabe que el corazón de Acaz está podrido de incredulidad. Así que Dios, en una muestra de gracia incomprensible, le ofrece a este rey asesino de niños un cheque en blanco. Le dice: pide para ti una señal del Señor tu Dios. Pídela, ya sea en lo profundo del Seol o en lo más alto de los cielos. Dios le está diciendo: pide que el sol se oscurezca, pide que el suelo se abra, pide un milagro cósmico para que creas que yo voy a salvar la ciudad. ¿Qué responde Acaz? Con una falsa y repugnante piedad, Acaz dice: no pediré, ni tentaré. Acaz ya había hecho un pacto secreto con los asirios. No le interesaba la ayuda de Dios, había vendido el alma de su nación. Es aquí donde la historia cambia para siempre. Isaías, furioso, ya no le habla solo al cobarde de Acaz, sino a toda la casa de David,
y pronuncia la profecía más enigmática y debatida de toda la antigüedad. Isaías declara en el capítulo 7, versículo 14, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dayton. Esta es la primera pista del mapa que nos lleva a Jesús 700 años después. Pero durante siglos, los rabinos modernos y los críticos seculares han atacado este versículo con furia. El argumento de los escépticos es este, Ani. En el texto original hebreo, Isaías no usó la palabra técnica para virgen, que sería Bath. Isaías usó la palabra alma, que simplemente significa una mujer joven en edad de casarse. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús fue un mito inventado por Mateo, quien tradujo mal a Isaías. A simple vista, el ataque parece demoledor. Si la profecía solo hablaba de una joven normal teniendo un bebé normal, entonces no hay milagro, no hay señal divina, y Jesús no es el cumplimiento de nada. Pero la erudición superficial siempre esconde la verdad. Vamos a usar el bisturí exegético en el hebreo antiguo, porque lo que el Espíritu Santo hizo al dictar la palabra alma en lugar de Bazula es una obra maestra de precisión literaria, que los críticos no quieren que sepas. Retomemos el bisturí exegético. Los críticos afirman que si Isaías hubiera querido profetizar el nacimiento de una virgen, habría usado la palabra Bazul. Pero aquí está el secreto que los teólogos liberales omiten. En el hebreo bíblico antiguo, Bazula no siempre garantizaba virginidad absoluta. Por ejemplo, en el libro de Joel 1:8, el texto habla de una Bazula que lamenta al marido de su juventud, es decir, una viuda joven. En Génesis 24:16, cuando se describe a Rebeca, la Biblia usa Bazul, pero siente la necesidad de añadir una cláusula aclaratoria, y ningún hombre la había conocido. Si Bazula significara exclusivamente una virgen biológica intacta, esa aclaración sería redundante, pero Isaías, guiado por el Espíritu Santo, eligió la palabra alma. Esta palabra aparece exactamente 7 veces en todo el Antiguo Testamento, y en cada una de sus apariciones, como el caso de Miriam, la hermana de Moisés, describe invariablemente a una doncella joven, soltera, de reputación intachable y bajo la protección de su casa paterna. En la cultura hebrea del siglo VIII a.C., una alma era, por definición social y moral, una virgen. Usar alma era blindar el texto An, pero si esto no te convence, el golpe de gracia a los críticos lo dieron los propios judíos. 250 años antes de que Jesús naciera, Ana, acompáñame a Alejandría, Egipto, alrededor del año 250 a.C. El rey Ptolomeo II ordenó a 70 de los más grandes eruditos y rabinos judíos que tradujeran las escrituras hebreas al griego. Este texto se conoce como la Septuaginta, cuando estos rabinos, que no sabían nada de Jesús ni del cristianismo, llegaron a Isaías las 7 y 14. Tuvieron que elegir cómo traducir alma al griego. Si pensaran que solo era una mujer joven, habrían usado la palabra griega neines, pero no lo hicieron. Tradujeron alma usando la palabra griega partenos. ¿Qué significa partenos? En el griego antiguo no hay debate literario. Significa estricta, biológica y exclusivamente. Virgenan fueron los propios eruditos judíos de la antigüedad quienes sellaron el significado profético del texto. Mateo, en el Nuevo Testamento, no alteró ni inventó nada. Simplemente leyó la Biblia que estaba disponible en su tiempo y vio cómo la matemática divina de Dios se alineaba a la perfección. La promesa a Acaz era: llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí es donde entra la paradoja divina. En las religiones paganas de la época, los dioses venían en tormentas de fuego, relámpagos o bestias mitológicas para aplastar a la humanidad. Puro, el dios de Israel, anuncia que su mayor intervención en la historia humana sería en forma de un cigoto, un embrión microscópico, en el vientre de una muchacha judía desconocida. El creador del cosmos reduciéndose a la vulnerabilidad absoluta, asumiendo nuestro dolor, nuestra sangre y nuestra fragilidad. A las profecías bíblicas a menudo tienen un cumplimiento dual, una respuesta a corto plazo y una consumación a largo plazo. En el tiempo de Acaz, hubo un nacimiento local que sirvió como señal de que los ejércitos invasores fracasarían temporalmente. Pero esa señal local nunca llenó la magnitud de la promesa. Dios le había dicho a Acaz que pidiera una señal. En lo más profundo
o en lo más alto de los cielos. Un nacimiento normal no es un evento cósmico. El cumplimiento final exigía un milagro que rompiera las leyes de la biología, y mientras la semilla de esta profecía quedaba plantada. En el tiempo, la historia siguió su curso sangriento. Acaz rechazó a Dios, y la tragedia golpeó a Israel de la forma más oscura imaginable, alrededor del año 732 a.C. El imperio asirio descendió como una plaga de langostas sobre el norte de Israel. Y hubo una región específica que absorbió el golpe más devastador. El primer y más brutal impacto de la invasión eran las tierras asignadas a dos de las tribus originales de Israel, la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí, Sayu de Isfurán. Miles fueron asesinados o arrastrados al exilio con ganchos de bronce perforando sus mandíbulas. La región fue repoblada con extranjeros paganos, perdiendo su identidad hebrea. Retomemos la profecía en Galilea. Isaías no solo nos dijo dónde comenzaría su obra este niño milagroso, sino quién era en esencia. Y aquí es donde el texto original destruye la herejía moderna de que Jesús fue simplemente un buen maestro moral o un profeta iluminado. En Isaías 9:6 declara: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Principi di Paz. Vamos a aplicar el bisturí exegético a uno de estos títulos que los escépticos odian con pasión. Dios fuerte en el hebreo original, las palabras Son el, la palabra el, Dios, en el Antiguo Testamento, cuando se usa en este formato absoluto, se refiere única y exclusivamente a Jehová, el creador del universo. No a an ángel, no a un humano elevado, sino al Dios todopoderoso an y la. Palabra Giber significa literalmente héroe, Jigeha o guerrero valiente o campeón invencible. Isaías está soltando una bomba teológica nuclear en este niño, que nacería en la matriz de una virgen, que caminaría por las tierras oscuras de Galilea. Sería el mismísimo Yahvé, asumiendo el rol del guerrero divino para pelear la batalla definitiva por la humanidad. Aquí es donde nace el escándalo más doloroso de la historia judía y la gran desconexión. Avanzamos al siglo I. Israel está bajo la bota de hierro del Imperio Romano. La opresión es brutal. Los impuestos ahogan a las familias y las carreteras de Judea están frecuentemente adornadas con madera ensangrentada a miles de judíos crucificados por rebelarse contra el César. El hedor a muerte y esclavitud impregna el aire en los rabinos. Los fariseos y el pueblo leían Isaías 9:6, leían sobre el Giber, el Dios fuerte, el guerrero, $. Filtraron la profecía a través de su desesperación política. Se dijeron: cuando el Mesías venga, será un caudillo militar imparable, montará un semental de guerra, degollará a los romanos, decapitará a Poncio Pilato, y establecerá un imperio global desde Jerusalén. Querían sangre, querían venganza, querían un líder político, pero cometieron un error letal. Leyeron la primera mitad del rollo de Isaías, pero apartaron la mirada de la segunda mitad. Estaban tan cegados por su odio a Roma, que ignoraron el misterio más perturbador que Dios había codificado en el capítulo 53, un misterio tan escandaloso, que hasta el día de hoy es considerado el capítulo prohibido. ¿Sabías que, si asistes a la mayoría de las sinagogas alrededor del mundo, durante su ciclo de lectura anual de los profetas, conocido como la Haftará, nunca escucharás el capítulo 53 de Isaías? Es un hecho documentado. La lectura regular salta del final de Isaías 52 directamente a Isaías 54. Lo omiten deliberadamente. ¿Por qué? Porque a lo largo de los siglos, los líderes religiosos se dieron cuenta de un problema aterrador. Cuando un judío lee Isaías 53, sin filtros ni comentarios rabínicos posteriores, suena exactamente, palabra por palabra, como la historia de Jesús de Nazaret. Es una anomalía que no pueden explicar. ¿Cómo es posible que el Giber, el campeón invencible, sea descrito en Isaías 53 como el siervo sufriente? Isaiah's wishes and be art. Abre con esta bofetada a las expectativas humanas. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. En la paradoja divina, ataca de nuevo. Roma glorificaba la belleza física, los cuerpos esculpidos, la simetría perfecta de sus emperadores divinizados. Los judíos esperaban a un rey, apuesto como el antiguo rey Saúl, o un guerrero imponente,
como el rey David. Pero Isaías nos revela que el Mesías no tendría un equipo de relaciones públicas, no tendría belleza de superestrella, cerealgy, común, una raíz de tierra seca, alguien que, si pasara por tu lado en la calle, ni siquiera voltearías a mirar, pero el texto se vuelve mucho más oscuro. Justo antes de este versículo, en Isaías 5, las 2 y 14, el profeta nos da una advertencia gráfica, casi un trigger warning antiguo, sobre lo que le pasaría a este siervo. Isaías profetiza como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado, de los hombres, su parecer, y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Aquí necesitamos aplicar, no solo exégesis, sino medicina forense. La palabra hebrea traducida como desfigurado es mish. Esta palabra no significa simplemente golpeado o herido. Su raíz implica una destrucción o corrupción literal de la forma anatómica. Significa ser mutilado, hasta el punto de que ya no pareces de la especie humana. 700 años después, un escuadrón de verdugos romanos, usando látigos equipados con fragmentos de hueso afilado y bolas de plomo, arrancarían la carne de la espalda a los costados. El rostro de Jesús de Nazaret, cumpliendo la palabra Mishat, con una precisión clínica y sangrienta. Los judíos querían que el Mesías masacrara a los romanos, pero la profecía dictaba que los romanos masacrarían al Mesías. Y el secreto de por qué Dios permitió esto, codificado en los siguientes versículos de Isaías 53, es la revelación que cambiará tu forma de ver la Biblia para siempre.